¿Cómo están todos? Bienvenidos al ciclo de charlas del Magíster en Gestión Financiera y del Magíster de Finanzas del MAFI de la Universidad Diego Portales. En esta charla estamos con Francesca Albarracín, que es subgerente de capital del Banco Internacional. Así que te damos la bienvenida y muchas gracias, Francesca, por tu tiempo y por la presentación. Y nada, pues te dejo ahí para que nos expliques. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación y la oportunidad de darme para compartir lo que yo hago, en lo que trabajo y dejarles una pequeña enseñanza. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Súper. Entonces, como bien decía Nico, mi nombre es Francesca. Llevo 5 años trabajando en la industria bancaria. Soy subgerente de gestión de capital en Banco Internacional actualmente, pero todo lo que yo diga en esta presentación corresponde a mi opinión y no a la de dónde trabajo. Para partir, como breve introducción, el objetivo de esta presentación, bueno, busca entender la importancia de gestionar los riesgos y cómo la regulación ayuda a fortalecer la resiliencia y la salud financiera a nivel global. Y qué tan importante es la gestión de riesgos en el mundo empresarial, no solo financiero. Pero necesito que se queden con estos tres conceptos importantes y la relación entre estos tres conceptos: el capital de las empresas, la liquidez y la gestión de riesgos. Entonces vamos a ver durante toda esta charla cómo estos tres conceptos se relacionan y por qué son tan importantes tenerlos presentes en las empresas. Antes de entrar en materia, me gustaría asegurar que todos los que estamos escuchando esto comprendamos cuáles son los actores claves y la función del sistema financiero y el rol que ejercen obviamente los bancos dentro de ello. En primer lugar, están los demandantes, que son personas o empresas que buscan financiamientos con distintos objetivos, o sea, todos los que requerimos financiamiento tanto personal o para mi empresa. Luego están los oferentes, quienes proporcionan capital, ya que buscan invertir o ahorrar su dinero dependiendo del nivel de riesgo que quieran asumir. Entonces, por un lado tenemos las personas que quieren o necesitan dinero y por otro lado tenemos estos oferentes que quieren depositar su dinero para invertir. Y aquí viene el punto relevante, que es el tercer actor. Y este actor son los intermediarios, en este caso los bancos, o en mi caso los bancos, o instituciones financieras, que son quienes captan el dinero de los que quieren invertir o ahorrar y lo prestan a los que necesitan financiar. Entonces, en definitiva, específicamente los bancos son entidades intermediarias que prestan el dinero de otros ganando intereses y pagando intereses a los oferentes. Entonces, el concepto básico de un banco es ser un intermediario. Y si se fijan, todos los actores clave de este grupo tienen riesgos asociados, tanto los demandantes que quieren financiamiento, los oferentes que están depositando su dinero y los intermediarios que pasan dinero de un lado a otro. Entonces, entendiendo este concepto de actores claves en la industria, vamos a ver la gestión efectiva de riesgos es un componente esencial dentro de las relaciones de estos actores y presentan un rol importante dentro de las empresas, como bien entenderán. Todas las decisiones estratégicas de las empresas conllevan un riesgo asociado. Si bien quiero hacer crecer mi empresa, tengo que pedir financiamiento, eso es un riesgo. Si quiero lanzar nuevos productos, eso es también un riesgo. Entonces, todas las empresas tienen riesgos que gestionar o riesgos asociados a sus negocios o a su estrategia. Para las empresas, ¿cuál es el rol de la gestión de riesgos bajo dos conceptos claves? La identificación y mitigación de estos riesgos, ¿cierto? Quiero identificar todos los riesgos que tiene mi empresa y definir cuáles de ellos vale la pena asumir, cuáles de ellos necesito evitar, transferir, mitigar, etcétera. Y por otro lado, tener un balance estratégico. No se trata de evitar todos los tipos de riesgos, sino asumir aquellos que están alineados con mis objetivos estratégicos como empresa. ¿Y qué quiere decir esto? Como dos buenos ejemplos. Primero, un banco, donde yo trabajo. Un banco que gestiona bien su riesgo de crédito puede ofrecer préstamos a empresas con perfiles de riesgos más altos.
¿Qué quiere decir esto? Que los bancos tenemos nuestra cartera de clientes a quienes prestamos dinero. Y si nosotros hacemos una muy buena gestión de nuestro riesgo de crédito, es decir, este riesgo de que los clientes no nos paguen, que tengamos incumplimiento y obviamente nos quedemos con esa deuda nosotros, si hacemos una buena gestión en tener una cartera diversificada, le presto a clientes con un bajo perfil de riesgo y por otro lado le presto a clientes con un alto perfil de riesgo, puedo tener una cartera completamente diversificada y asumir riesgos mayores con ciertos clientes que me podrían beneficiar mucho más, pero conllevan un riesgo mucho más alto. Entonces, principalmente, la gestión de riesgo de los bancos es la más importante en el ámbito de crédito. Por otro lado, u otro ejemplo, en las empresas. Si quiero invertir en nuevos mercados, nuevos productos, obviamente esto implica un riesgo de negocio. Una evaluación inadecuada de este riesgo podría resultar en la quiebra de la empresa o perder simplemente la inversión en ese intento de expansión. Ahora, ¿por qué es tan importante que las empresas gestionen sus riesgos? ¿Existe regulación asociada a esta buena gestión de riesgos? Por el lado de los bancos, que son las entidades más reguladas en el país por lo menos, pensemos que en el mundo también, tiene una regulación asociada y no sé si han escuchado hablar de Basilea como concepto, como buenas prácticas, como un marco regulatorio, y eso es lo que nos regula a todos los bancos. Más adelante le voy a hablar de eso. Por otro lado, tenemos a las empresas. Existe regulación a las empresas financieras, reguladas también por la Comisión del Mercado Financiero, la CMF, al igual que nosotros, y las empresas no financieras no están reguladas al menos en nuestro país. O sea, son empresas que no se dedican a intermediar, a prestar dinero, pero eh, pueden hacer una buena gestión de riesgos, pero aún así no están reguladas. Nadie los regula, nadie se preocupa de que esas empresas tengan un buen marco de gestión de riesgos. Entonces, ahí yo creo que nos queda una patita y ahí también invitarlos a reflexionar de por qué es importante que no solo las empresas financieras gestionen sus riesgos, porque es importante que toda la industria y que todos avancemos a un marco de una buena gestión de riesgo. Y me voy a tomar en específico el ejemplo bancario porque es de donde vengo y obviamente es lo que más conozco. ¿Por qué es tan importante que regulen este marco de gestión, que regulen o que un ente externo nos regule que también manejamos nuestros riesgos como entidades financieras? Eh, si no gestionamos estos riesgos, ¿a quién podríamos afectar? Ahora, tomando como referencia justamente Basilea 3 o Basilea como concepto de buenas prácticas, para explicar de manera bien general. Esta normativa que se llama Basilea es un marco regulatorio de la banca moderna diseñado para prevenir crisis financieras y promover una gestión de riesgo prudente para tener una estabilidad financiera a nivel país y global. Entonces, ¿cómo nace este Basilea? Nace en el 1988 con Basilea I, que viene a ser este marco normativo, viene a homogeneizar a las instituciones financieras. Es decir, en ese punto entendemos que los bancos o las instituciones financieras tienen un riesgo de crédito importante. Y lo que hace este marco es, ok, estandaricemos ese riesgo de crédito y solicitemos a los bancos un capital mínimo para poder sustentar este riesgo de crédito. Nosotros como instituciones financieras tenemos este riesgo de crédito, prestamos plata, ¿cierto? Y el riesgo es que no nos paguen. Pero ¿qué pasa en el instante de que no nos pagan? O sea, ¿qué pasa si es que se materializa ese riesgo de crédito y la gente no nos paga? ¿De dónde nosotros sacamos plata? De nuestros oferentes, ¿cierto? A la gente que nos deposita el dinero y nosotros con ese dinero podemos prestárselo a los demandantes. Entonces, ahí es cuando el mundo financiero empezó a entender que este riesgo de crédito era importante y que no solamente necesito dinero de estos oferentes para poder prestarla, sino que yo necesito respaldar con un capital mínimo en caso de que el riesgo de crédito se materialice. Es decir, si la gente no me paga, yo tengo que tener un colchoncito, un capital interno para poder hacer frente a estas pérdidas inesperadas que yo no tenía pensadas, pero se materializaron en ese riesgo. Entonces ahí fue cómo nació este Basilea, el concepto de Basilea y el concepto de gestión de riesgo. Luego, en el 2004, se dieron cuenta que
no solamente los bancos tenían una exposición grande al riesgo de crédito, sino que tomaron la misma normativa y le hicieron ciertos ajustes y aplicaron un Basilea II, el cual sensibiliza el marco de la gestión de riesgos. Es decir, fomenta la igualdad para competir. Se dieron cuenta que no estaba solamente asociado a un riesgo de crédito, sino que los bancos también tienen asociado un riesgo de mercado, ¿cierto? Porque invierten su dinero en el mercado bursátil. Eh, hay un fuerte riesgo de tasas de interés cuando suben, cuando bajan las tasas. Los bancos también perdemos plata en esa en esa intermediación, ¿cierto? Entonces tenemos un montón de otros riesgos asociados, no solamente el de crédito, que tenemos que hacernos cargo y tenemos que gestionarlo de manera adecuada. Entonces, con esta implementación de Basilea de Basilea II, el comité de Basilea que creó esta normativa tenía claro que el marco de Basilea iba a seguir avanzando en un futuro, es una mejora continua, hasta el día de hoy seguimos avanzando, puede que exista un Basilea 4 más adelante, pero no contaban con una crisis financiera al 2008. O sea, 4 años después de implementar este Basilea II, viene la crisis financiera subprime, que todos la conocemos, fue bien impactante en el mundo, afectó a todo el mundo, en definitiva a muchos países, fue bien potente esa crisis. Y posterior a esa crisis, se dieron cuenta que faltaba corregir un montón de marcos en la gestión de los riesgos de las empresas o de las instituciones financieras en este Basilea. Entonces, corrigen muchas metodologías de gestión de riesgos, centran principalmente el riesgo de corrida bancaria, es decir, se dan cuenta que no solo los riesgos de mercado, riesgo crédito, riesgo operacional, son los que afectan a los bancos, sino que hay un riesgo que está latente, que es el riesgo de liquidez, que es más importante quizás que un riesgo de crédito en momentos de crisis para un banco. Entonces ahí donde insertan este concepto de riesgo de liquidez en los bancos, riesgo sistémico, y fijan también un ratio máximo de endeudamiento. Es decir, los bancos no solamente pueden financiar créditos pidiendo plata afuera, no pueden estar tan endeudados para poder financiar sus activos, ¿cierto? Entonces, tenemos que mantener un capital o un colchón interno mucho mayor para poder cubrir todos los riesgos que tenemos asociados como instituciones financieras. Entonces, esta crisis viene a suponer que tenemos que seguir en esta mejora continua, qué tan importante es la gestión de riesgos en las empresas. Y solo para recordar y entender la relación de la normativa con la crisis financiera del 2008. ¿Qué pasó específicamente en esta famosa crisis que repercutió tanto en las economías globales? ¿Y por qué se relaciona tanto con la gestión de riesgos? De manera bien resumida y bien general, la crisis en 6 hitos importantes. Hasta el año 2016, Estados Unidos experimentaba un ambiente de bonanza económica con tasas muy bajas e indicadores de vivienda con alzas sostenidas. Sí, todos recordamos más o menos esa época y cómo partió esta crisis. Todo esto propició una entrega masiva de créditos hipotecarios, ¿cierto? De alto riesgo. La competencia entre los bancos era brutal. La mayoría de los bancos empezó a relajar, ¿cierto?, criterios de evaluación a las personas que les prestaba créditos hipotecarios, con tal de prestar créditos, de dar, de colocar plata en el mercado. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos bancos empezaron a entregar créditos a las empresas, a los clientes, a las personas con riesgos bastante altos, porque teníamos un momento de tasas bajísimas. Todas las personas empezaron a comprar casas, a tener créditos, etcétera. Luego viene un momento de inflación. La inflación empieza a subir, ¿cierto? En el país. Eh, Viene un escenario de alta inflación, luego de alzas de tasas significativas. O sea, la Fed empieza a subir las tasas y ya no es tan barato pedir un crédito hipotecario. Tenemos alza de tasas, inflación alta. ¿Qué pasa con eso? Hay un aumento en la morosidad de los acreditados. La gente no puede pagar los créditos. Tenemos activos en los bancos o en las instituciones financieras, tienen activos incobrables. Los bancos tienen que hacer frente a esos créditos, dado que las personas no les pueden pagar.
¿cierto? El músculo financiero estadounidense pierde la fuerza. Comienza la quiebra de los bancos. Los bancos no pueden hacer frente a tamaño de pérdida que tenían por estos créditos colocados en el mercado. Entonces disminuye la capacidad de demanda en Estados Unidos y empieza la recesión. ¿Y qué pasa? Que impactó globalmente. Y ahí viene el riesgo sistémico, el riesgo de corrida bancaria. Muchas personas especulan, ¿cierto? Uno no puede manejar la especulación de las personas, esto es como la bolsa. Todas las personas empezaron a asustarse con la quiebra de los bancos, todos querían ir a retirar su plata, porque el banco está quebrando, el banco tiene mi plata ahí, la voy a perder, necesito mi plata, toda la gente fue a recuperar y ese es el riesgo corrida bancaria. La corrida bancaria habla de que existe una histeria colectiva y todas las personas van a retirar su dinero en personas, empresas, etcétera, porque hay una histeria colectiva que no se puede manejar. Entonces, Estados Unidos pierde la fuerza, entra en una recesión, impacta globalmente. ¿Por qué? Ahí es donde entran los oferentes, porque los bancos son simplemente intermediarios. Ahí viene el problema de liquidez. Los bancos no pueden pagar las pérdidas porque no pueden cobrar los créditos y tampoco pueden devolver el dinero a los inversores, a los cuales captaron el dinero. Entonces, esta crisis vino a dar cuenta por qué es tan importante manejar el riesgo de liquidez, por qué es tan importante manejar también el riesgo de endeudamiento de los bancos, que los bancos tienen que mantener un capital mínimo para poder cubrir con los riesgos asociados a su negocio. Entonces, y no pedir toda la plata para poder financiar sus créditos, sino que ellos también tienen que tener un colchoncito ahí de capital bien puesto y adecuando cada riesgo que toma. Ahora, entendiendo lo sucedido con esta crisis, viene el post-mortem. Este comité de Basilea dice, ok, tenemos un riesgo de liquidez que manejar, tenemos un riesgo sistémico. ¿Cuál es el riesgo sistémico? El riesgo de que un banco es tan potente, Chile, por ejemplo, Santander, Banco de Chile, son tan grandes en el país, manejan tanto dinero de tantas empresas y personas, que si esos bancos llegan a quebrar, que es lo que pasó en Estados Unidos, con un banco muy importante, si esos bancos llegan a quebrar, se desestabiliza la economía en el país. Hay un problema económico en el país, porque esos bancos son muy potentes. Entonces también se dieron cuenta que si quiebra un banco sistémico, hay una desestabilización económica en el país completo, hay una recesión. Entonces, entendiendo las causas de esta crisis, los bancos tenían un exceso de apalancamiento, solamente pedían plata para poder prestarla, no tenían un colchón que les avalara ese riesgo. Tenían productos financieros muy complejos y opacos para poder financiar estos créditos hipotecarios. La falta de liquidez en momentos críticos, no podían pagar a los oferentes, tenían una corrida bancaria, la gente con histeria iba a retirar su plata, no tenían cómo pagarle a esa gente, entonces no tenían liquidez. Por otro lado, ¿cuál es el papel de los bancos? La asunción de riesgos excesivos, prestar mucha plata a clientes demasiado riesgosos. Los criterios de evaluación a las personas o a las empresas que les prestaban riesgos eran demasiado laxos. La mala gestión del capital. Tenía muy poquito capital el banco para poder sustentar la cantidad de pérdidas que estaba teniendo en ese momento. El impacto sistémico, como les comentaba, que un banco sistémico tan grande quiebre afecta la estabilidad del país, la estabilidad económica del país y puede afectar a otros países dadas las relaciones que tenemos con oferentes. El papel de las regulaciones financieras. Ahí se dieron cuenta las limitaciones que tenía Basilea II, por eso crearon este Basilea III. La falta de controles efectivos sobre ese riesgo sistémico, de pedirles un adicional a esas instituciones sistémicas que tienen que mantener obligatoriamente, dado que son sistémicos. O sea, porque tú eres sistémico, tú deberías mantener mayor capital que el resto, porque no puedes quebrar de ninguna forma. La falta de control en los modelos internos para cálculo de riesgo. En ese entonces los bancos calculaban su riesgo de manera mínima. Un banco podía presentar una metodología para decir, mira, fíjate que mi riesgo de crédito es un 3% de lo que tú tenías pensado que era. En realidad mi metodología funciona porque mi modelo de negocios es prestarle plata a quien sea, no evalúo el riesgo de la persona, simplemente eh, hago caso a mi estrategia y así gano plata. Pero así las regulaciones y los entes reguladores se dieron cuenta que no es tan fácil que los bancos ocupen sus propios modelos para evaluar estos riesgos.
necesitamos una estandarización, necesitamos que los bancos al menos tengan las mismas metodologías o calculen de manera estándar esos riesgos para poder asegurar un mínimo, un piso. Entonces ahí viene este nacimiento de la necesidad de corregir ese Basilea II e implementar un Basilea III. La importancia del capital de mayor calidad, es decir, nuestro capital propio como banco, no solo el capital que levantamos de oferentes. La necesidad de abordar el riesgo de liquidez, como les comentaba, y la regulación del apalancamiento de los bancos. ¿Cuáles son los componentes clave de este Basilea III, el nuevo Basilea que estamos viviendo hoy? Como dice su nombre, Basilea III tiene tres pilares importantes. El pilar 1, que son estos requerimientos mínimos de capital. Los bancos tienen que tener un capital mínimo para poder cubrir con sus riesgos asociados. ¿Ya? No, por ningún motivo, podemos tener un capital muy pequeño con la cantidad de riesgo que tenemos. O sea, el regulador te dice, al menos tienes que mantener un capital de X por el riesgo o los activos que tú tienes en riesgo. Pilar 2, el proceso de examen supervisor. Y es aquí donde vienen los reguladores externos todos los años a evaluar a las instituciones financieras su gestión del riesgo. Entonces, ellos vienen y se insertan en tu empresa y supervisan y auditan el marco de gestión de riesgo que tú tienes, cómo lo aplicas, cómo lo mides, cómo tratas los riesgos, los indicadores, etcétera. O sea, ellos vienen a auditar básicamente cómo tú tienes implementada tu gestión de riesgos interna. El gobierno de esta gestión de riesgos también es muy importante, cómo el directorio se involucra en la gestión de riesgos de la empresa. Y el pilar 3, la disciplina de mercado. Basilea 3 te dice no solamente tener una buena gestión de riesgos, no solamente el regulador tiene que saber que tienes una buena gestión de riesgos, sino que la disciplina de mercado es transparéntalo con la industria. Haz que la competencia sea por igual, que todas las instituciones financieras publiquen en sus páginas web un documento que hable del marco de gestión de riesgos. De hecho, ustedes si se meten a las páginas de los bancos, principalmente, hay una sección que se llama Pilar 3, donde tienen publicado como un tipo memoria, más o menos, para que hagan el símil, pero con información financiera específica de gestión de riesgos. O sea, cuáles son los riesgos que le afectan a cada banco, cómo se calculan esos riesgos, cuánto capital me cuesta cada riesgo que tengo. Entonces, esa disciplina de mercado viene a transparentar a los oferentes qué banco mantiene una solvencia adecuada, en qué banco quizás yo quiero invertir mi plata, entonces hace una competencia mucho más estándar a nivel mundial, ¿cierto? Importante destacar que como Basilea III es un marco de regulación, buenas prácticas, si le queremos llamar así, no todos los países están obligados a adherirse a este Basilea III o a este marco en sus instituciones financieras. Es decisión del país si es que se adhiere o no a el marco de Basilea III. Y solo como ejemplificar, nosotros en Chile pasamos de un Basilea I a un Basilea III. Nosotros no tuvimos un Basilea II, porque el país o el regulador, la SBIF o la CMF, como se llama hoy día, no encontró óptimo implementar la regulación de Basilea II en Chile. Entonces los bancos en Chile eran bastante más laxos en la gestión de riesgos antiguamente. Y con el nacimiento de este Basilea III post-crisis y años de trabajo, nuestro país y nuestro regulador CMF incorporó Basilea III y lo implementó a partir del 2021. Entonces, para que vean la diferencia, estas columnas, la columna de la izquierda es Basilea I y la columna de la derecha es Basilea III. ¿Qué son estos cuadraditos? Son los colchones de capital mínimos que esa regulación te exige tener. Si se fijan en Basilea I, nos pedían tener colchones bastante más bajos de los que nos piden hoy día. Hoy día Basilea III les está exigiendo a las instituciones financieras mantener un capital y colchones infinitamente mayores de los que tenía antes. O sea, los bancos tienen que aumentar su capital, tienen que tratar de tener un capital mayor, de mejor calidad y promover las prácticas prudentes de esta gestión de capital, ¿cierto? Te exige tener colchones sistémicos. Por ejemplo, a los bancos sistémicos les está exigiendo tener un colchón adicional de capital. Tienen que componer un colchón sistémico solo por ser bancos sistémicos.
un Santander, un Banco de Chile, un Banco Itaú, bancos que realmente mm, son potentes en nuestro país. Entonces, esto solamente para que puedan ver la gran diferencia de una regulación a otra en las instituciones financieras y cómo hemos ido evolucionando nuestra gestión al riesgo y cómo ha sido cada vez más importante, no solo en la empresa, sino que en la confianza del sistema bancario, la confianza de las instituciones financieras para poder entregarle a nuestros oferentes la seguridad que necesitan para que puedan invertir su dinero, obviamente, con nosotros. Entonces, para cerrar esta referencia a la normativa de Basilea III, ¿cuál ha sido el impacto de la implementación a nivel global? Desde que se implementó post-crisis 2008 Basilea III en el mundo, no en Chile, en el mundo, ha habido una mayor estabilidad financiera, hay bancos mejor capitalizados, o sea, mantienen un capital mucho mayor, dado el riesgo asociado que tienen y su marco de gestión, eh, colchones de capital para momentos de crisis, especialmente, o sea, los bancos mantienen un colchoncito con el nombre crisis. En caso de crisis, usar este colchón, efectivamente. Reducción del apalancamiento. Los bancos están menos apalancados que antes de la crisis. Hay una mejor gestión del riesgo de liquidez. Esta normativa les exige a los bancos tener activos líquidos de alta calidad. ¿Qué quiere decir eso? Mantener en su balance activos como bonos del tesoro, activos que sean muy líquidos, activos que puedan liquidar fácilmente para rescatar el dinero y en caso de crisis poder devolver el dinero tanto a los oferentes como eh, a las personas que quieren ir a buscar su dinero, o sea, tener una liquidez fácil. Impacto en la rentabilidad de los bancos. Esto sí tuvo una menor rentabilidad en los bancos porque tuvieron que aumentar su capital, obviamente, y hacer una gestión de riesgos que de repente te hace rechazar negocios o rechazar ciertos créditos que podrías haber ganado dinero, pero por el riesgo alto uno está obligado a rechazar. Entonces la rentabilidad de los bancos empezó a disminuir, no significativamente, pero se vio una pequeña baja en el tiempo. Y finalmente la adaptación de las estrategias de negocio. Los bancos y las instituciones financieras tuvieron que ajustar sus estrategias de negocio no solamente a la parte comercial, sino que incluir la gestión de riesgos en la parte comercial. O sea, meterse a medir el riesgo de cada persona que le estamos prestando plata o con cada empresa que estamos cerrando un negocio. Entonces, ese ha sido un cambio bastante grande en las instituciones financieras en los últimos años de implementación. Con esto hay una mayor resiliencia en el sistema financiero. La gente confía mucho más en el sistema financiero, no solo aquí, sino que en el mundo. Pero siempre hay trabajo por hacer. Siempre tenemos una mejora continua. Quizás viene algún Basilea 4 en algún futuro, pero ya estamos encontrando un camino que nos sirve tanto a las personas como a las instituciones para tener una confianza mutua y para tener una buena gestión en el riesgo. Ahora se preguntarán, bueno, este marco es tan maravilloso, le ha funcionado a las instituciones financieras y post esa crisis 2008, la cual aprendimos mucho, me imagino que no van a haber nuevas crisis porque estamos profundamente bien preparados con toda esta implementación de Basilea y la normativa que nos exige. Bueno, para luego decirles que no todas las normativas son impenetrables, sino que hemos tenido crisis, pero han sido bastante pequeñas, ¿cierto? Si recuerdan, salió 2023, un año donde hubo noticias de quiebra, ¿cierto? Hubo bancos que quebraron. Este banco del SVB en Estados Unidos tuvo una profunda mala gestión del riesgo de liquidez. No tenían de dónde liquidar activos para poder pagarle a todas las personas con esta histeria que fueron a retirar su dinero. Mucha gente fue a retirar dinero al banco porque no confiaban que el banco fuera a devolverle su plata. El resultado es que terminaron quebrando de la misma forma. Credit Suisse, un banco gigante que venía ya hace muchos años con problemas financieros, terminó quebrando, obviamente, posterior a SVB. Pero ¿qué pasa con esto? Es que como estábamos mejor preparados, no evitó la quiebra, pero lo que evitó fue una crisis global nuevamente como la del 2008. O sea, no afectó a un sinfín de países, eh, no fue una crisis a nivel global, sino que fueron casos específicos
hubo varias instituciones financieras involucradas, que fue una cadena de instituciones que se fueron a la quiebra, pero Mm. no fue a nivel global. O sea, fue bastante más controlada esta crisis, que no fue gran noticia. Mucha gente de repente ni siquiera sabía que el 2023 había habido una crisis pequeña donde estos bancos quebraron. Mucha gente no conocía tampoco bancos como Silicon Valley, que son bancos pequeños. Y también ahí habla de Estados Unidos. Como les comentaba, los países deciden adherirse o no a estas normas de Basilea III. Pueden adherirse al 100%, parcialmente, o no adherirse. Y Estados Unidos es uno de los países que está adherido, pero parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que a los bancos que son más pequeñitos en Estados Unidos les exige cumplir con un 60% de la normativa Basilea III. No se las exige al 100%. Entonces, ahí también Estados Unidos se dio cuenta que quizás es bueno exigir esta normativa 100% para todos los bancos y estandarizarlo de una sola forma. Buscando la relación ahora entre bancos y empresas, porque es importante que todos seamos conscientes de esta buena gestión de riesgos, de la mirada de los bancos. Nosotros sabemos cuáles son los riesgos que nos afectan, tenemos que monitorearlos, tenemos que gestionarlos, tenemos que calcularlos, cuánto capital me va a costar cada riesgo que yo tengo en mi banco. Sabemos que tenemos riesgo crédito, el más importante para todas las instituciones bancarias, riesgo de mercado, riesgo operacional, el riesgo de la liquidez, como lo estábamos viendo en la crisis, riesgo sistémico de los bancos grandes, porque es importante ahora al medio que exista una regulación, la importancia de la regulación y cómo Basilea vino a fortalecer las instituciones financieras con su marco. Eh, Tenemos que tener colchones de capital o reservas para absorber pérdidas que no tenemos consideradas. Tenemos que tener ese colchoncito ahí para poder cubrir esas pérdidas si se materializaran esos riesgos que tenemos contados en nuestra empresa. Tenemos que tener requerimientos mínimos de liquidez, como les comentaba. Tenemos que exigirnos tener un balance diversificado. Tenemos que tener papeles o instrumentos líquidos, fáciles de liquidar en el mercado para poder hacer de dinero rápidamente y cubrir pérdidas que tengamos o pagos que tengamos pendientes o si existe alguna corrida bancaria. O sea, tenemos que ser capaces de gestionar bien nuestro balance, no solo en las instituciones financieras, sino que en todas las empresas. Mejora en la gestión de riesgos, la transparencia, disciplina mercado, transparentar al mercado, tanto a los oferentes como a los demandantes, nuestra gestión de riesgos, cómo nosotros gestionamos los riesgos, cómo es nuestro marco, a qué personas les podemos prestar dinero, a qué personas no, que sea bien transparente, cosa de que el mercado esté educado en torno a una buena gestión de riesgos. Las medidas específicas para instituciones con importancia sistémica. Tenemos que tener la distinción de esas instituciones sistémicamente potentes para exigirles un poquito más, porque no pueden quebrar por ningún motivo. La gestión de riesgo al apalancamiento. Seamos prudentes en cuanto nos endeudamos como empresa. No es eficiente endeudarnos tanto para poder financiar nuestras operaciones, ¿cierto? Y por otro lado, ¿por qué debiese importarme si es que yo no trabajo en banco? Yo trabajo en una industria que no tiene nada que ver con la industria financiera. Bueno, es importante que todos entendamos el marco este Basilea III, al menos en su pincelada, porque como somos un país bancarizado, la mayoría de las empresas no financieras o financieras eh, piden créditos, van a pedir financiamientos a los bancos y los bancos están obligados a tener este marco de Basilea III, están obligados a gestionar sus riesgos de manera prudente. Entonces, los bancos pueden no prestarle crédito a ciertas empresas que no mantengan una evaluación de solvencia, una salud financiera buena. O sea, es importante que las empresas también gestionen sus riesgos, gestionen su solvencia, su capital y mantengan una salud financiera, obviamente, estable. Que las empresas tengan conocimiento de los covenants. Los covenants son requisitos de mantenimiento exigidos por los prestadores. Por ejemplo, nosotros como banco, si les vamos a prestar un crédito a una empresa X, yo le puedo prestar el crédito si y solo si la empresa cumple con mantener indicadores de solvencia por sobre un umbral definido por mí, eh,
no pueden, por ejemplo, repartir dividendos a sus accionistas a menos que sus indicadores se mantengan por sobre cierto umbral. O sea, básicamente es un contrato que las instituciones hacen entre ellas para asegurar que tanto la empresa que le estoy prestando no va a quebrar, por ende no me va a dejar de pagar, y el banco mantenga un riesgo de crédito bajo, o sea, tenga un perfil de riesgo bajo y pueda asegurar también eh, mi retorno. Entonces, si se fijan, no solamente a los bancos o a las instituciones financieras debería importarles una buena gestión al riesgo, sino que los mismos bancos están empujando a las empresas no financieras a tener una buena gestión, a que se adhieran a un marco de gestión de riesgo adecuado para poder tener una relación financiera saludable, desde los bancos o las instituciones financieras hacia las empresas no financieras o personas. Y esto sea sostenible, obviamente, en el tiempo. Para terminar, y no los quiero seguir latiendo, esto es una breve pincelada de lo que yo hago, de lo que trabajo y cómo ha funcionado esta regulación en la gestión de riesgos. ¿Qué aprendimos con la importancia de la regulación? Bueno, esta regulación o cualquier regulación viene a dar estabilidad financiera, no solo a nuestro país o a nuestra empresa, sino que a nivel global. La necesidad de un enfoque preventivo y la gestión de riesgos, la necesidad de tener buenas definiciones y un buen marco de riesgo en nuestra empresa. ¿Cuáles son los desafíos futuros de esta regulación? Bueno, como hemos visto desde del año 2000 que se implementó el primer Basilea hasta hoy día, hemos visto nuevos riesgos. Partimos con un solo riesgo, después le agregamos dos más. Post-crisis entendimos que existían otros riesgos nuevos, liquidez, sistémico, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los desafíos futuros? Cada vez van a ir apareciendo nuevos riesgos emergentes. Vamos a tener que saber captarlos y trabajarlos, incorporarlos, calcularlos. La adaptación a un mundo financiero mucho más interconectado. Eh, los bancos hoy en día o las instituciones financieras no solamente captan dinero de nuestro mismo país, sino que están tan bien interconectados que captan dinero obviamente afuera. Entonces, los países más interconectados tienen un riesgo eh, de mayor, eh, de mayor crisis, digamos. O sea, existe un riesgo de una crisis global mucho mayor. Estamos más interconectados, tenemos obviamente el dinero rondando por todo el mundo. El futuro de la gestión de riesgos. Bueno, una transición hacia una banca más sostenible, eh, no solamente del lado de los bancos, sino que también de las empresas, que tengamos esta relación saludable entre empresas, oferentes, intermediarios, etcétera. La adaptación de la regulación a las tecnologías emergentes, la ciberseguridad, los hackeos, etcétera, son nuevos riesgos que estamos también haciéndonos cargo hoy en día, que estamos avanzando. Y finalmente la adopción de una cultura de riesgo en empresas no financieras, lo que les comentaba. Están las instituciones financieras siendo muy reguladas, muy exigentes y por ende tratando de traspasarle a estas empresas no financieras dentro de nuestra relación comercial exigencias a una cultura de riesgo, a una cultura del buen manejo de riesgo y el buen manejo al capital de las empresas. Y quiero que se queden con estas dos preguntas finales. ¿Qué otros riesgos creen que deberían incorporarse en futuras reformas regulatorias? ¿Qué creen ustedes que está pasando en el mundo hoy día que tenemos que hacernos cargo de nuevos riesgos? Existe, ya sabemos que existe el riesgo ahora tecnológico, estamos llevando todas las empresas al mundo tecnología, los bancos o empresas grandes están cerrando sus oficinas, están trabajando 100% online, entonces el mundo está avanzando, las empresas tienen que avanzar con el mundo y tenemos que ir adaptando nuestro marco, nuestra gestión, nuestra estrategia a el futuro. Y por último, ¿cómo pueden los bancos adaptarse a los nuevos desafíos sin sacrificar su rentabilidad? Es decir, esta relación de riesgo-retorno. ¿Cómo los bancos y las empresas podrían tener una relación saludable entre el riesgo-retorno? Quiero tener un alto retorno, pero tengo que tener un riesgo prudente, un riesgo que me permita seguir funcionando mucho tiempo más. Entonces, a eso es principalmente lo que me dedico y lo que nos dedicamos la gente que trabaja en capital, es
maximizar el capital de nuestros accionistas, pero mediante obviamente un retorno, digamos, mediante la utilidad, pero gestionando u optimizando el riesgo a que perdamos capital, digamos, a tener un riesgo lo mínimo posible para poder seguir subsistiendo y que la gente obviamente nos siga pagando y seguir teniendo esta relación entre oferentes y demandantes sin problemas en nuestra gestión de riesgos. Buenísimo, Francesca. Oye, hay algunas súper buenas preguntas aquí. Voy a elegir aquí algunas como para que podamos ir terminando. Eh, Hay una súper interesante de Javier Ardiles que dice, ¿a qué te refieres con la cultura de riesgo en empresas no financieras? La cultura de riesgo en empresas no financieras, como les decía, la relación que tenemos los bancos con las empresas no financieras, nosotros les prestamos plata, ellos necesitan financiamiento, entonces los estamos empujando a gestionen bien su balance. Todas las empresas tienen un balance, ¿cierto? Que gestionar. Tienen activos, tienen pasivos, tienen que gestionar balance. Entonces, la gestión de riesgos viene muy de la mano con su contabilidad, con su balance. Vean y gestionen el riesgo de apalancamiento. ¿Cuánta deuda puedo tener en mi empresa? Obviamente tengo deuda, no hay empresas que subsiste sin deuda, ¿cierto? ¿Cuánta deuda máxima puedo tener para poder seguir rentando, para poder seguir manejando ese riesgo de impagos, riesgos de liquidez, de no tener plata para poder pagar, etcétera? O sea, un marco de gestión de riesgos no tiene que ver solo con riesgo de crédito o riesgo operacional para los bancos, sino que las empresas no financieras también tienen que tener una buena gestión al riesgo asociada a su estrategia comercial. Perfecto. Y relacionado con lo mismo, yo tengo aquí algunas preguntas. ¿Cuál sería, de tu juicio experto, cuáles serían como las dos variables, así bien concretas, las dos variables que una empresa debería cuidar como para poder mantenerse como un buen prospecto sujeto a obtener crédito bancario? Las dos variables más importantes para los bancos en las empresas es solvencia, buena solvencia, que la empresa mantenga, porque nosotros analizamos su balance, digamos, nos metemos en sus estados financieros y analizamos su estado financiero, entonces tienen que tener una buena solvencia y capital Solvencia, asociado. solvencia nos referimos a que, por ejemplo, que el EBITDA cubra varias veces el costo del crédito que... Exactamente. Les exigimos Ok. que su EBITDA cubra X veces el costo de ese crédito. Mantener una solvencia saludable también en el apalancamiento. Si tenemos una empresa que gana mucha plata, pero en realidad está tan apalancada que no va a poder cubrir con el EBITDA que tiene un crédito adicional. O sea, tiene que tener una buena solvencia en general. Ya, Así y como dos la veces, tres veces, eso depende de la industria. Depende de la industria porque tenemos obviamente industrias que nos exige por regulación también, nos exigen mayores criterios de evaluación como la industria energía, las termoeléctricas. Hay distintos tipos de industrias que la normativa nos exige ser mucho más, eh, bueno, exigentes con ese tipo de industrias que con otras. Ok, y la segunda variable, solvencia es una. La solvencia es muy importante y eh, el respaldo económico de la empresa. Obviamente, solvencia de que la empresa se pueda mantener por sí sola, pero segundo, garantías. Necesitamos Garantía. que las empresas gestionen bien sus garantías, que las empresas tengan clara cuáles son sus activos que pueden tener en garantía, tanto de los accionistas, de los representantes legales de las empresas, etcétera. Las garantías para los bancos es lo más importante para gestionar nuestro riesgo. Si nosotros como banco podemos obtener garantías de nuestros demandantes, nuestro riesgo disminuye en un 80%. El colateral. El colateral, exactamente. Súper. Y para terminar, ¿cómo crees tú que va a avanzar esto en el mediano largo plazo? ¿Habrá un Basilea 4? ¿Y cómo esto puede ir impactando, ¿cierto?, en la línea del banco, en términos de el costo
que es, o sea, me imagino que esto aumenta los costos de crédito para los bancos y eso se transfiere en algún porcentaje, se transferirá al cliente. O sea, ¿cómo esto, este aumento de la regulación va a avanzar en el mediano plazo y cómo esto podría afectar al costo financiero Sí, o desde una sea, perspectiva global? de todas maneras, estas implementaciones de regulaciones y cada exigencia mayor implica un costo asociado para los bancos. Los bancos tienen que invertir en la implementación de estas regulaciones, tienen que captar más capital, tener capital de más calidad. Cuando nos están pidiendo de un capital mínimo en Basilea 1 a triplicarlo en Basilea 3, nos están exigiendo un costo adicional de tener que tener capital mayor. Por ende, nosotros el costo de fondo, digamos, o el costo de transferencia a los clientes, tenemos que ganar más dinero, tenemos que captar más plata con los intereses ganados. Tenemos que poder saber traspasar a los clientes el costo que nosotros estamos teniendo por hacer negocios. Ok. Bueno, Francesca, muchas gracias por la charla. Súper interesante. Primero, por cultura general, creo que es importante que todos aprendamos a decodificar el entorno en donde estamos viviendo. Y los bancos son un actor muy relevante, tanto en el mundo empresarial como también en el mundo personal. Nos quedamos con un poquito más tranquilidad de que esto va, ¿cierto?, aumentando el rigor del riesgo, lo cual protege la estabilidad del crecimiento económico. Y también me quedo mucho con estas dos variables, la solvencia y trabajar en la calidad de las garantías. Es decir, si tú eres empresario, deberías estar muy pendiente de que tu EBITDA cubra, ojalá la mayor cantidad de veces, tu costo financiero, que es esta cuota que tú pagáis todos los meses, ¿cierto? Por producto Exactamente, de tus deudas anteriores y cuidar, ¿cierto? Que los activos que se compren, ¿cierto? Sean unas buenas, sean, en la medida de lo posible, sean obviamente productivos, ¿cierto? Rentables para la empresa, pero que también sean buenos colaterales, buenas garantías para tener respaldo el día de mañana e ir a buscar crédito a un exacto. banco. Por eso se llama la gestión de balance, tanto Bu- como gestiono mis pasivos como gestiono mis activos. Mantener buenos Buenísimo. activos y eh, pasivos adecuados para poder financiar mis activos. Listo, Francesca, muchas gracias por la charla y bueno, les damos un gran saludo a todos, gracias por la asistencia y nos vemos, Gracias a ahí vamos ustedes. a estar avisando futuras charlas. Nos vemos, chao. Chao.